Antes de comenzar, necesitamos detenernos un momento, porque estos no son solo crímenes, no son solo titulares, ni estadísticas, ni casos policiales que se consumen y se olvidan. Son historias de vidas reales interrumpidas por el odio, por el rechazo, por la incapacidad de aceptar que nadie le pertenece a nadie. Son tragedias que nacen en silencios pequeños, en celos normalizados, en control disfrazado de amor, en amenazas que muchas veces no se toman en serio hasta que ya es demasiado tarde. Cada femicidio, cada asesinato por despecho, cada crimen íntimo, es la expresión final de una violencia que fue creciendo lentamente. Primero son palabras, luego son miradas, después son prohibiciones, empujones, insultos, persecuciones. Y cuando nadie interviene de verdad, cuando el sistema falla, cuando la sociedad minimiza, esa violencia termina explotando en sangre. Y ahí ya no hay marcha atrás, ya no hay reparación posible. Solo quedan familias rotas, hijos sin madres, padres sin hijas, comunidades marcadas para siempre. Pero estos crímenes no solo hablan de los agresores, hablan también de nosotros como sociedad, de cuánto escuchamos, de cuánto creemos, de cuánto protegemos. Hablan de si seguimos llamando amor a lo que es control, si seguimos romantizando los celos, si seguimos justificando conductas que en realidad son alarmas tempranas, porque nadie mata de repente. Antes de matar, alguien amenaza. Antes de disparar, alguien controla. Antes de destruir una vida, alguien intenta destruir la libertad de esa persona. Y también hablan del poder, del peligro que existe cuando alguien emocionalmente inestable tiene acceso a armas, autoridad o control sobre otros, del riesgo que implica que una denuncia no sea suficiente, del dolor que provoca saber que muchas víctimas sí pidieron ayuda, sí hablaron, sí alertaron, y aún así no fueron protegidas. Escuchar estas historias no es morbo, es memoria, es prevención, es conciencia, es una forma de decir que cada vida importa, que cada señal cuenta, que cada mujer merece vivir sin miedo, sin persecución, sin terror, y que cada padre, cada madre, cada amigo, cada vecino, cada institución tiene un rol en detener la violencia antes de que llegue al punto sin retorno. Porque detrás de cada caso hay una pregunta que nos atraviesa a todos. ¿Qué más pudo haberse hecho para evitarlo? Ahora sí, comencemos. El policía se dio cuenta que su mujer era lesbiana. Crimen de odio. El policía que mató a la pareja de su exmujer. Sangre, rehenes y un final devastador en Moreno. Una tarde cualquiera en Moreno, una mujer llegó a trabajar como siempre. No sabía que esa rutina iba a ser la última. En cuestión de segundos, su vida fue arrebatada por un hombre armado que no era un desconocido ni un delincuente común, sino un oficial de policía. Marcela Fabiana Heredia tenía 46 años y fue asesinada frente al gimnasio donde trabajaba por Gabriel Fernando Danielo, expareja de su novia y miembro activo de una fuerza de seguridad. Horas antes, él había recibido una orden de restricción por violencia de género. Nada detuvo el desenlace. Lo que siguió fue una toma de rehenes, más de 10 horas de tensión y un final tan trágico como inevitable. Esta no es solo una historia de crimen, es una radiografía brutal de cómo la violencia íntima puede convertirse en muerte, incluso cuando el agresor viste uniforme y porta un arma del Estado. Advertencia. Este documental contiene descripciones de violencia extrema, femicidio y situaciones de alto impacto emocional. Se recomienda discreción al escucharlo. El objetivo es informar, reflexionar y visibilizar una problemática real que afecta a miles de personas, especialmente a mujeres, en contextos de relaciones violentas. El martes 3 de junio de 2025, Moreno amaneció como cualquier otro día. Comercios abriendo, gente yendo al trabajo, adolescentes saliendo de las escuelas. Nada anticipaba que esa tarde, el barrio Alcorta quedaría marcado por uno de los crímenes más estremecedores del año. La víctima fue Marcela Fabiana Heredia, de 46 años, oriunda de Río Cuarto, Córdoba, quien trabajaba en un gimnasio llamado Imperio. Estaba en pareja con Anabel Florentín, la exesposa de Gabriel Fernando Danielo, un oficial inspector de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Danielo tenía 39 años y un historial de conflictos con su expareja. La relación había terminado, pero la separación no había sido pacífica.
Según consta en la investigación, ese mismo día, pocas horas antes del crimen, Annabel había solicitado una orden de restricción perimetral contra él por hechos de violencia de género. La medida judicial fue concedida y notificada. Legalmente, Danielo tenía prohibido acercarse a ella. Sin embargo, todavía portaba su arma reglamentaria y se encontraba en libertad. La tarde avanzaba sin sobresaltos hasta que, alrededor de las 16:30, Danielo apareció en las inmediaciones del gimnasio. No fue casualidad. Fue allí buscando a su exesposa, pero quien llegó primero fue Marcela. Bajó del vehículo, se acercó a la puerta del local y en cuestión de segundos fue interceptada por el policía. No hubo discusión larga ni forcejeo. Danielo sacó su arma y disparó varias veces. Los disparos fueron directos, certeros. Marcela cayó al suelo sin vida frente al lugar donde trabajaba, en plena vía pública. Testigos relataron que todo ocurrió en cuestión de instantes. Nadie tuvo tiempo de reaccionar. La escena fue brutal. Una mujer asesinada a plena luz del día, frente a un gimnasio, por un hombre armado que debía proteger a la sociedad. El cuerpo de Marcela quedó tendido en la vereda, mientras vecinos y transeúntes intentaban comprender lo que acababan de presenciar. Después del crimen, Danielo no huyó. En lugar de escapar, ingresó al gimnasio, donde se encontraba su exesposa, y la tomó como rehén. Cerró el local desde adentro y se atrincheró. En pocos minutos, la zona fue acordonada por fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires, incluyendo grupos tácticos especializados. El asesinato había escalado en una situación de máxima tensión. Durante las siguientes horas, negociadores intentaron establecer contacto con Danielo. Psicólogos, mediadores y oficiales especializados hablaron con él por teléfono y a través de intermediarios. Afuera, la calle se llenó de patrulleros, ambulancias, vecinos desesperados, familiares y periodistas. Dentro del gimnasio, el agresor permanecía armado, alterado emocionalmente y con su expareja bajo amenaza directa. La mujer fue finalmente liberada varias horas después, visiblemente afectada pero físicamente ilesa. Sin embargo, Danielo no se entregó. Permaneció atrincherado, encerrado, negándose a salir. En medio del encierro, arrojó 2 cartas por una ventana del gimnasio. En esos escritos, responsabilizaba a su expareja por su situación, hablaba de su relación, de su frustración, de su sensación de pérdida y de una vida que, según él, ya no tenía sentido. Mientras tanto, el cuerpo de Marcela seguía en la escena, rodeado por peritos, policías y una comunidad paralizada. Para su familia, en Córdoba, la noticia fue devastadora. Una mujer que había reconstruido su vida, que trabajaba, que tenía planes, había sido asesinada simplemente por amar a quien no debía, por estar en el lugar equivocado en el momento exacto. Pasaban las horas y la tensión no cedía. El operativo se extendió durante más de 10 horas. Nadie sabía si Danielo se entregaría, si dispararía contra alguien más o si tomaría una decisión irreversible. Afuera, las fuerzas de seguridad aguardaban. Adentro, el silencio era interrumpido por conversaciones breves, gritos aislados y momentos de absoluta incertidumbre. Cerca de las 2:30 de la madrugada, un disparo rompió la calma. No fue hacia afuera, fue hacia adentro. Danielo se había disparado en la cabeza dentro del gimnasio. Los efectivos ingresaron de inmediato y lo encontraron gravemente herido junto a su arma reglamentaria. Fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal de Moreno, donde murió poco después. Con su muerte, se cerró abruptamente cualquier posibilidad de juicio, de condena, de verdad judicial completa. Marcela Heredia quedó como otra víctima fatal de la violencia machista. Danielo, como otro agresor que decidió quitarse la vida después de destruir la de otros. Y el sistema quedó expuesto, una vez más, a preguntas incómodas. Cómo un agente con restricción judicial seguía armado, cómo una medida de protección no logró prevenir un femicidio, cómo una historia de violencia terminó en un crimen público y una tragedia colectiva. La escena de Moreno no fue solo un crimen. Fue una advertencia brutal de lo que ocurre cuando la violencia íntima, la posesividad y el abuso de poder se cruzan con armas, frustración y falta de contención real.
Fue el final de una mujer inocente y el principio de una herida que sigue abierta en su familia, en su entorno y en toda una comunidad que jamás olvidará esa tarde. La muerte de Marcela Heredia no terminó cuando se apagaron las luces del operativo en Moreno. Su caso abrió una grieta profunda en la sociedad argentina, no solo por la brutalidad del crimen, sino por quién lo cometió. Un policía en funciones, entrenado para proteger vidas, que terminó quitándola. Y esa realidad obligó a mirar más allá del hecho aislado para entender un patrón que se repite, muchas veces en silencio, dentro y fuera de las fuerzas de seguridad. En los días posteriores al crimen, el nombre de Marcela empezó a circular en marchas, redes sociales y actos de memoria. Su rostro se convirtió en símbolo de una violencia que no distingue profesiones, uniformes ni jerarquías. Lo que más indignación provocó fue saber que existía una orden de restricción vigente contra Gabriel Danielo, y que aún así había conservado su arma reglamentaria. Para muchas organizaciones sociales, ese detalle no fue un error administrativo. Fue una falla estructural que expuso a una mujer a un peligro que terminó siendo mortal. La investigación reconstruyó que Danielo atravesaba un proceso emocional inestable desde la separación con su exesposa. Compañeros de trabajo relataron cambios en su conducta, aislamiento, dificultades para aceptar la ruptura. Sin embargo, ninguna de esas señales activó protocolos internos efectivos que limitaran su acceso al arma o que lo derivaran a un control psicológico exhaustivo. En ese vacío, la frustración se transformó en violencia, y la violencia en muerte. Pero el caso de Marcela no es un episodio aislado. En los últimos años se han registrado múltiples situaciones en las que integrantes de fuerzas de seguridad, policías, militares, agentes penitenciarios, fueron protagonistas de hechos de violencia extrema contra parejas, exparejas o personas de su entorno íntimo. Mujeres asesinadas por hombres que conocían, confiaban o amaban, y que además portaban armas por su rol institucional. Esa combinación convierte los conflictos emocionales en escenarios de altísimo riesgo. Detrás de estas tragedias hay un patrón claro: relaciones atravesadas por control, celos, posesividad, amenazas previas, denuncias ignoradas o subestimadas, y un acceso inmediato a medios letales. Cuando una mujer denuncia violencia, muchas veces el agresor no solo no pierde poder, sino que conserva herramientas que lo hacen aún más peligroso. En el caso de Danielo, una orden judicial buscó proteger, pero no alcanzó. El sistema llegó tarde, y Marcela murió. La toma de rehenes posterior al femicidio expuso otro aspecto inquietante: la desesperación de un hombre que ya había cruzado el límite irreversible. Las horas que pasó atrincherado no fueron una negociación por la vida de su víctima, porque ya estaba muerta, sino una lucha interna entre rendirse o desaparecer. En sus cartas, responsabilizó a otros por su tragedia personal, como suele ocurrir en perfiles violentos que no asumen su responsabilidad y transforman el dolor propio en castigo ajeno. Su suicidio cerró el episodio policial, pero no el social. No hubo juicio, no hubo condena, no hubo una instancia formal de verdad completa. Lo que quedó fue una muerte sin justicia penal y una familia rota. Marcela Heredia no solo perdió la vida, también fue privada de una historia futura que nadie podrá reconstruir. Su familia perdió una hija, una hermana, una amiga, y una comunidad perdió a una mujer trabajadora que jamás imaginó que ese día sería el último. En Moreno, el gimnasio Imperio quedó marcado por la tragedia. Vecinos relataron que durante semanas nadie quería pasar frente a ese local sin sentir un nudo en el estómago. El lugar donde se entrenaba el cuerpo se convirtió en un espacio asociado a la muerte. Pero el impacto fue más profundo. Muchas mujeres comenzaron a preguntarse si las denuncias realmente protegen, si las medidas judiciales son suficientes, si el sistema escucha antes de que sea demasiado tarde. Este caso también obligó a revisar los protocolos internos de las fuerzas de seguridad. Porque cuando un agente atraviesa una crisis emocional, no solo está en riesgo su entorno íntimo, también lo está la sociedad. El arma que porta no es un objeto personal, es una extensión del Estado. Y cuando ese poder cae en manos de alguien emocionalmente inestable, las consecuencias pueden ser devastadoras.
Marcela murió no solo por un hombre violento, sino por un sistema que no supo detenerlo a tiempo. Más allá de las estadísticas, cada femicidio es una historia singular. Marcela no era un número. Era una mujer que había rehecho su vida, que trabajaba, que tenía afectos, planes, sueños. Su muerte fue el resultado de una violencia que no nació ese día, sino mucho antes, en silencios tolerados, en conductas minimizadas, en alertas ignoradas. Y eso es lo que convierte su historia en una advertencia social urgente. Porque la violencia no suele aparecer de golpe, se construye, se acumula, se normaliza, y cuando estalla, lo hace de la peor manera. En este caso, con disparos, sangre, una toma de rehenes y 2 muertes. Pero detrás de ese final hay años de conflicto emocional no resuelto, celos, control, amenazas, denuncias y una cadena de fallas que permitieron que todo eso ocurriera. Hoy, el nombre de Marcela Heredia vive en la memoria colectiva como símbolo de una violencia que aún no logramos erradicar. Su historia no puede ser solo un titular, ni una estadística más. Debe ser una advertencia, un llamado urgente a escuchar, creer y proteger a las víctimas antes de que la violencia se transforme en tragedia irreversible. Si este contenido te parece importante, si crees que historias como esta deben contarse para generar conciencia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle like a este video y compartirlo. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenidos que informan, previenen y visibilizan realidades que no pueden seguir siendo ignoradas.